Esto es un poquito los órganos que participan, ¿sí?, en el sentido del olfato, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí?, en esta diapositiva, ¿sí?, el olor o aroma o que se va a hacer en forma, que va a introducirse dentro de la cavidad nasal como una sustancia, como sustancias químicas, van a penetrar, ¿sí?, en nuestra cavidad nasal, van a viajar, ¿sí?, por la cavidad nasal hasta llegar al bulbo olfatorio, ¿sí?, y de allí, ¿sí?, hacia el sistema límbico del cerebro, ¿sí? Esto es una manera muy rápida de dar un pantallazo, ¿sí?, en nuestra nariz y nuestro cerebro conectados, ¿sí?, a partir de esa transmisión nerviosa que ahora vamos a analizar. Bueno, esto solo es un corte de la nariz, ¿sí? Están las fosas nasales, decíamos recién, el aroma penetra, ¿sí?, en la cavidad nasal y este aroma va a ser captado, ¿sí?, en esta zona que se llama membrana olfatoria, ¿sí?, en donde vamos a tener células, ¿sí?, que se van a encargar de unirse a estas moléculas químicas. Estas células, ¿sí?, vamos a ver que son células especializadas, ¿sí?, que vamos a llamar receptores olfatorios, ¿sí? Esta membrana que estábamos hablando, esta membrana olfatoria, ¿sí?, es una membrana que tiene una superficie pequeña, si nosotros la vamos a comparar con las superficies de los animales, y está tapizada con moco. El olor o sustancia química, decíamos recién, ingresa por la cavidad nasal y se va a unir, ¿sí?, a estos receptores olfatorios. Esta unión es una unión selectiva, ¿sí? Si las moléculas químicas necesitan estar recubiertas necesitan estar en contacto con el moco para poder ser captadas. Esta unión también es interesante porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros, ¿sí?, los diferentes umbrales de la sensibilidad. Nuestro sistema del olfato nos permite discriminar y reconocer entre 4.000 y 10.000 aromas diferentes, ¿sí?, y todo ello se debe justamente a las diferencias en los umbrales. Los receptores también participan en un fenómeno que se da a nivel central, que es el fenómeno de la adaptabilidad. Cuando nosotros entramos en un ambiente y en ese ambiente hay un olor muy persistente y ese olor se mantiene en el tiempo, lo que nos ocurre es que en algún momento decrece, ¿sí?, el olor y cesa en algún momento, ¿sí? Bueno, esto es un fenómeno benéfico, ¿sí?, y esto es justamente que se da a nivel central y se da por un cambio en los receptores. Otra cuestión importante es que estos receptores, ¿sí?, cada uno de estos receptores es una neurona. Y esto es lo que le va a permitir, ¿sí?, que la neurona es la encargada, ¿sí?, de transmitir, ¿sí?, nada más ni nada menos que toda la información al cerebro. Es la manera en que la información viaja hacia nuestro cerebro, ¿sí? Vamos a tener millones de neuronas, ¿sí?, y esas neuronas van a hacer sinapsis, ¿sí?, se van a conectar con otras neuronas y así va a llegar hacia el sistema nervioso, hacia el sistema límbico, ¿sí? Muy bien, acá un poquito cuál es la función entonces de estos receptores olfatorios, ¿no? Estas neuronas transfieren la información de las sustancias odorantes o sustancias químicas, ¿sí?, en una señal eléctrica. La propiedad fundamental de esta neurona es la excitabilidad de la membrana. Y justamente esta excitabilidad de la membrana va a generar un potencial de acción, ¿sí?, que se va a transmitir hacia la corteza olfatoria y luego el sistema límbico. Aquí está el dibujito de cómo es una neurona, ¿sí?, con su cabecita, ¿sí?, su axón y su terminal sináptico. Aquí más o menos cómo el impulso va viajando. Una característica muy interesante es que cuando llega al terminal sináptico, ¿sí?, ya su parte principal o soma ya se encuentra en reposo para justamente recibir el estímulo siguiente.
Bien, decíamos esta información que parte desde las fosas nasales, ¿sí? Llegó a la membrana olfatoria, ¿sí? Entra en el cerebro a partir del bulbo olfatorio y llega al sistema límbico, ¿sí? El sistema límbico es una parte de nuestro cerebro, ¿sí? Que está compuesto por estructuras importantísimas. Esta parte del cerebro nosotros lo llamamos cerebro emocional, ¿sí? Porque es justamente el encargado de relacionar el olfato, la memoria y la conducta emocional. El sistema límbico es un sistema absolutamente integrador de todos los sentidos. ¿Sí? Tiene muchas vías aferentes, ¿sí? Muchas vías que le mandan información, y también él manda información, ¿sí? Manda una respuesta acorde a esa información. Todas estas estructuras, todos estos nombres que nosotros vemos, hipocampo, cuerpos mamilares, amígdalas, son parte, ¿sí? de este sistema, y van a tener un rol fundamental, ¿sí? en el momento de recibir la información y traducir esa información y generar una respuesta, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para poder comprender, ¿sí? cómo el cerebro recibe la información, la traduce, la decodifica y puede generar una respuesta. En los tiempos en los que se podía viajar, ¿sí? Muchísimas de nosotras concurríamos, ¿sí? al aeropuerto, y mientras estábamos esperando un vuelo, ¿sí? íbamos al free shop, ¿no? Y comenzábamos a oler perfumes, ¿no? Una cosa que para conocer, para aprender, para degustar. Muy bien, esa experiencia que nosotros realizamos, ¿sí? Esos olores que nosotros percibimos, ¿sí? No son guardados en nuestra conciencia como un olor únicamente, ¿sí? Esta experiencia, este olor, ¿sí? es guardado, ¿sí? en este caso en el hipocampo, que actúa como un archivo de nuestro cerebro, ¿sí? es guardado en una forma temporal, sensorial y emocional. ¿Qué implica esto? Cuando yo guardo el olor, también guardo el momento, ¿sí? en que realicé esa acción, probablemente la persona, probablemente el viaje, ¿sí? Si me gustó, si no me gustó, qué clase de experiencia sensorial, ¿sí? Y las emociones, ¿sí? Relacionadas con esa experiencia. En el momento en que yo vuelvo a oler esa fragancia, ese aroma, ¿sí? El cerebro, ¿sí? abre esa carpeta, abre ese archivo, en este caso el hipocampo, ¿sí? en el hipocampo, y accedo a esas sensaciones. ¿Sí? Y en ese momento mi cerebro límbico integra, ¿sí? toda la información, y a partir de allí devuelve una respuesta. El encargado entonces es el que se encarga de organizar la secuencia de los recuerdos, ¿sí? y la memoria. Vamos a ver que el hipotálamo es el que va a regular la cuestión de las emociones, ¿sí? y la amígdala lo que hace es otorgarle un contenido emocional a esos recuerdos. ¿Sí? Entonces, toda esa información se integra, ¿sí? en el cerebro, y a partir de ahí elaboro una respuesta emocional, ¿sí? que es lo que nos ocurre cuando nosotros percibimos un aroma. ¿Sí? Por eso decíamos al principio, necesitamos de un estímulo, de la presencia de un estímulo para poder activar esa vía. Luego necesitamos, ¿sí? justamente de que ese estímulo llegue hacia nuestro cerebro, o sea, de esta traducción nerviosa, ¿sí? y por último, de esta decodificación, mi cerebro lo reconoce, ¿sí? reconoce ese aroma, consulta con los archivos de la carpeta, ¿sí? de estas estructuras, y a partir de allí genera una respuesta. Vamos a ver, yo dije hace un ratito que el sistema límbico o cerebro límbico era parte del cerebro. ¿Sí? Esta es una de las teorías, ¿sí? que trata de la organización funcional del sistema nervioso, que trata de mostrar un poco esta coordinación que ocurre en nuestro cerebro. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 cerebros en uno. ¿Sí?
esta teoría habla acerca de la formación, ¿viste? El primer cerebro que comienza a formarse tiene que ver con el cerebro reptiliano o cerebro primitivo. Este es un cerebro más instintivo, ¿sí? Vamos a ver que maneja comportamientos relacionados con el hambre, la sed, el sueño, nuestra actividad sexual, ¿sí? El segundo cerebro en formarse es el cerebro límbico o sistema límbico que nosotros venimos viendo venimos viendo anteriormente, ¿sí? Es que maneja nuestras emociones, nuestra ira, nuestra alegría, nuestra tristeza. Y el tercero y último en formarse, por nuevo, neocórtex, ¿sí? Que es nuestro cerebro que en realidad se ocupa de la parte lógica, o sea, la razón. Entonces, esta es una manera de integrar lo instintivo, ¿sí? La parte emocional y la parte racional. Bien, sabemos que hay una íntima relación entre los olores y las funciones sexuales en muchas especies de animales, y el amplio uso del perfume da una amplia evidencia de que una relación semejante existe en la raza humana. Sabemos que el sentido del olfato también es más agudo en las mujeres que en los hombres, y también es más agudo en las mujeres justamente en el periodo de la ovulación. Y en los mamíferos también existe un sistema olfatorio accesorio que percibe un tipo particular de sustancias llamadas feromonas. Y estas feromonas van a desempeñar un rol importante en la conducta sexual y social, como así también en la fisiología de la reproducción. Y justamente este es el tema que va a dar paso a la ponencia siguiente de Graciela. Solo 2 palabras para contarles acerca de la representación de los sentidos en el arte, ¿sí? Este es un tema es un tema que los artistas, ¿sí? Realizaron desde la antigüedad, ¿sí? Esta idea de los 5 sentidos justamente tiene una idea de mostrar, está relacionada con la idea del placer, con la idea de aumentar todo nuestro sentir más, ¿no? Esta idea que conlleva a la belleza, al placer, al placer total, ¿no? Bien, en el siglo a partir del Renacimiento, ¿sí? Sobre todo en el siglo XVII en Holanda, va a ser muy interesante este tratamiento que se le va a dar a las producciones pictóricas, que va a tener que ver, ¿sí? Con se le va a agregar un sentido que va a tener que ver con una función moralizante. Vamos a ver que el título de estas producciones se dicen alegorías, ¿sí? Alegoría es un vehículo, ¿sí? O una simbolización, es una manera que los artistas tienen de representar, ¿sí? Algún sentido en particular, una manifestación en particular. Y en este caso, ¿sí? A través de los objetos cotidianos, nosotros podemos observar, ¿sí? Una referencia a nuestros sentidos. Yo solo tomé el sentido del olfato por una cuestión de tiempo, ¿sí? Y vamos a ver cómo estos sentidos serán representados a través de objetos. La primera de las diapositivas hace referencia, ¿sí? A los libros de emblema, que es la literatura de la época, ¿sí? La gente en Holanda estaba absolutamente sabía, o sea, conectada con los libros de los emblemas, los mismos que los proverbios, ¿sí? Es como nosotros hoy con nuestra literatura. Para ellos esto era fácil de leer, no como nos resulta a nosotros hoy, que es más dificultoso porque no tenemos el contexto suficiente. Este es uno de los libros de emblema donde justamente hace referencia a través del humo, ¿sí? Al sentido del olfato, ¿sí? Esta es una de las producciones pictóricas que, como vemos, ¿sí? También está asociada a estos libros de emblema y utiliza el sentido del olfato, está relacionado generalmente con el humo, o puede estar relacionado con algunos atributos como por ejemplo la cebolla, el ajo o algunos otros
o algunas otras representaciones, ¿sí? En el caso de los alimentos, porque justamente como decíamos antes, a veces aparecen con el sentido del gusto también. En este caso, el gusto está representado, ¿sí? Con el tema del vino, él sostiene esta jarra que está absolutamente vacía, ¿sí? Y este está mostrando un poco qué pasa con los excesos de nuestros sentidos, ¿no? Esta función moralizante de la que nos referíamos anteriormente. En esta producción aparecen este tributo, ¿no? El ajo, la cebolla y la cáscara de naranja, ¿sí? Contrarrestando un poco los olores que esto produce. Aquí en esta producción también las alegorías podían estar representadas por los animales, así por ejemplo el águila para el tema de la vista o el perro en el caso del olfato. Aquí, bueno, un poco más que elocuente, ¿sí? El olor del bebé, ¿sí? A partir ya también de algo absolutamente cotidiano y un poquito para también contrarrestar este olor, ¿sí? Aquí vemos una de las formas más clásicas, esto ya es un poquito posterior, el siglo XVIII, ¿sí? El ramo de rosas, ¿sí? O que podía también ser representado por cualquier otro tipo de flor, ¿sí? Para mostrar la alegoría, ¿sí? Del olfato, ¿sí? O la alegoría del perfume. Bueno, es solo este pantallazo sumamente rápido, pero bueno, para dejar claro en cómo el sentido del olfato y los demás sentidos también tienen una representación en el arte. Muchísimas gracias por su atención y bueno, aquí estoy disponible.